¿Cómo están esta mañana? Hoy quiero darle un espacio a Mafer, ella va a dar un testimonio. Hoy voy a predicarle a la iglesia, no solo voy a predicar a uno la congre, voy a predicar a la iglesia. Vamos a grabar y cuando grabemos, saquemos la plática mañana, ¿cómo se dice? Publiquemos la plática mañana, va a ser para la iglesia. Y ¿estás lista, hija? Sí. Ok. Denle un aplauso, por favor. Bueno, como muchos saben, estoy en la preparatoria y estudio en la Unitec. ¿Cómo fue que llegué a la Unitec? Saqué 2 fichas, una en el Cebetis y otra en el COVAC. Pero una ficha, que fue la del COVAC, se me pasó el pago, entonces solo saqué la del Cebetis. Hago examen y no quedó. Entonces, pues mis papás y yo estuvimos, bueno, y más bien, estuve preocupada porque pues no tenía lugar y no sabía qué hacer. Y fuimos a buscar lugar en 2 COVAC y fuimos a ver escuelas privadas. Cuando vamos a buscar opciones, no me parecía, la verdad, el hecho de no haber quedado en donde hice el examen, pero fue un trato que el Señor tuvo desde ese momento porque me metí a orar. Mi papá me dijo, busca la respuesta del Señor y me dices qué dijo el Señor. Y Dios dijo Unitec. Pero lo que también pasó fue que la familia ahorita no está en un trato también económico, y cuando yo entro pues no había trabajo. Entonces yo le dije al Señor, pues viene de ti, tú encárgate de los gastos que se vayan a hacer, y así ha sido. El Señor ha sustentado cada gasto de la escuela. Realmente sabemos que viene del Señor y Él ha suplido las necesidades de la escuela. Lo que ha pasado en el transcurso que llevo en la Unitec, tengo un maestro, mi maestro de ética es filósofo ateo y homosexual. Y las clases que tenemos casi siempre son debates. Una de los debates fue hace una semana se habló de psicología, teología y filosofía. Y pues bueno, hubo un gran debate porque pues teología es acerca de Dios y hubo el maestro, casi siempre podemos hacer preguntas, pero esta vez el maestro dijo, no, yo soy el único que hace las preguntas y el maestro ha dicho que él no cree en Dios, que no cree en él, pero que respeta. Y esa clase nos dijo, tengan cuidado con lo que dicen, porque el tema que estoy abriendo es muy fuerte. O sea, estamos metiendo a Dios, y tengan cuidado con sus palabras, porque los que saben de Dios y los que, pues, se dio a entender, los que tienen una vida con Dios, saben que si hablas mal de Dios, o sea, estás mal. Entonces, cuiden sus palabras. Y bueno, en la clase yo no pude pasar a dar mis opiniones porque es por líder y fueron 5 líderes los que pasaron. Y yo estaba al lado del maestro, el maestro estaba al lado mío, y todo lo que él preguntaba, todo lo que hacían, yo respondía. O sea, yo daba mi opinión, pero pensando en voz alta, pero el maestro escuchaba. Entonces ese día el maestro se paró, me volteó a ver y me dijo, sé perfectamente en qué posición estás. Y ya ese día nos dijo que si la clase de ese día había estado fuerte, que la siguiente iba a estar más. Entonces pues le dije al Señor que lo que ese maestro necesita escuchar, lo va a escuchar. Y como cada cuatri cambiamos de profesores, pues nada más me queda un mes. Y el martes el maestro inició la clase dándonos las gracias al grupo por
por ser un buen grupo, participativo y bla, bla, bla. Y nos dijo que al transcurso de lo que queda del cuatri iba a estar mencionando a varios de nosotros y nos iba a estar dando pues las gracias u observaciones que ha tenido con nosotros. Y de los como 5 compañeros me mencionó a mí y me dijo que él agradecía que me tuviera como alumna porque son de las pocas alumnas que alguien tiene y que soy esa diferencia en ese salón. Y me dijo, y la clase pasada nos dejaste muy en claro en qué posición estás y me dijo, eres la luz de este salón y eres de los colores más fuertes que tengo en este salón. Y antes de que pasara esto, como hace 3 semanas, hicimos un ensayo del bien y del mal. Y obviamente, pues, hablé de Dios, ¿no? Lo que dice Dios. Y no sé si desde ahí o mucho antes, el maestro empezó a darse cuenta que yo no soy pues igual a todo el grupo. Y ya el maestro pues me dijo eso y es increíble que como alguien que no cree en Dios se da cuenta, o sea, no pueden negarlo, o sea, aunque él diga que no, la clase cuando dijo tengan cuidado con lo que dicen, o sea, él se ha declarado ateo, pero de todas formas sabe con quién se está metiendo, sabe quién es Dios, sabe quién está conmigo y pues estoy expectante de lo que Dios tiene para mí. Es uno de muchos propósitos porque son 3 años los que voy a estar en esa preparatoria y llevo 3 meses y lo que Dios ha hecho realmente ha sido increíble. Muchas gracias, Mafer. Yo creo que… ya, gracias, hija. Para los que no saben, Mafer es de esas estudiantes que cuando saca 9 llora. Puro 10. Los que éramos malos estudiantes decimos que eso es orgullo, pero en la palabra es excelencia. Y así como Mafer, Dani y otros de la congregación, Ale, gente de 10. Y los primers son ejemplo, los primers son modelo a seguir, modelo a replicar. Ese es el concepto, ese es el significado de primers en el grupo de jóvenes de esta congregación. Vino a mi memoria escuchando a Mafer, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, y me encanta. Me encanta porque cuando resplandeces, las tinieblas se oponen, resisten, pero no prevalecen. Y no solo es una promesa, es una evidencia. La hemos visto muchas veces. Hemos visto personas de esta congregación con compañeros de trabajo satánicos, con compañeros de escuela satánicos que se meten ahí con brujería y terminan huyendo. Porque el diablo, cuando quiere ponerse con un hijo de Dios o una hija de Dios, cuando quiere retar la fe, sabe que tiene 2 opciones: o pone en riesgo la persona que le está sirviendo para confrontar y la pierde por salvación y vida eterna, o se la lleva. Y eso es lo que pasa cada vez que hay una confrontación de este tipo, sea jefes que son muy duros. Hay veces que Dios trata con nosotros con jefes duros, y cuando sucede eso es porque el Señor quiere formar nuestro corazón y estar formando nuestra vida. A veces con los papás también, los papás pueden ser duros. Hoy quiero hablar a la iglesia, no solo predicar a nuestra congregación, a uno la congre, quiero predicar a la iglesia y este mensaje que quiero dar, yo espero en el Espíritu que pueda llegar lejos, que pueda llegar a las naciones, a la iglesia en las naciones. Revisando, escudriñando y revisando la creación, puedo ver en la línea de Jesucristo. Si tú ves la genealogía de Jesús, puedo ver desde Adán hasta José.
La religión dice que es María, pero los judíos nunca consideraban la genealogía de las mujeres. Aún en algunos casos, algunas mujeres intervinieron para que la genealogía continuara, pero en la genealogía que tú lees en la Escritura, de Adán llega hasta Jesús. Esa genealogía, amados, no significa que todos procedemos de Adán, y esto es muy importante. Este es el mensaje que quiero dar el día de hoy. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8. Versículo 15, por favor. Desde el versículo 14 para que podamos tener contexto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Levanten la mano los que son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en dónde? Él nos sacó de la esclavitud porque vivíamos en esclavitud, y en la esclavitud ¿qué hay? Hay temor. Pero dice el texto, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para regresar al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Y mira que dice espíritu con E minúscula, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en Juan, me parece que el capítulo 3, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. El nacer de nuevo implica una nueva genética. Es muy importante no perder de vista eso, porque es cuando el Señor pone en nosotros el espíritu de adopción, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La iglesia, por lo menos en México y en buena parte de Latinoamérica, no ha entendido este principio, este misterio, esto que ha nacido en el corazón de Dios. Y cuando digo que no lo hemos entendido como iglesia, es porque hemos crecido en naciones conquistadas que caminan bajo regímenes y están sujetos a las decisiones del primer mundo. Y no solo hablo de economía, hablo de política, hablo de ahora con los asuntos del aborto y del homosexualismo. Todo esto que el primer mundo mueve y decide, permea y controla hacia Latinoamérica. Así crecemos y así caminamos, así escuchamos, así lo escuchamos en las noticias, así lo escuchamos en nuestros padres, así lo escuchamos dentro del vínculo amigos, trabajo. Cuando hablas con personas de primer mundo que han crecido y se han movido en el primer mundo, toda su vida han estado en el primer mundo, hay una confrontación cultural muy común, natural, en donde el primer mundo no entiende algunas cosas de nosotros, ni nosotros entendemos algunas cosas de ellos, porque esa confrontación cultural también es espiritual. La iglesia fue ganada por la sangre de Jesús. Fue comprada. Y fue comprada con un precio que nadie va a poder pagar. Entonces, por el precio tan alto que se pagó, la iglesia debería de entender, asimilar y vivir el espíritu de adopción de la forma como el Padre Celestial decidió que así fuera. Déjenme regresar a la creación. Yo les decía que nosotros no provenimos de Adán. Adán fue el primero hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿es cierto? Después Adán, de él duerme y sustrae el Señor costilla y forma a la mujer. No le llamó a Eva hasta que fue sacado del paraíso por desobediencia. Ahora, le llamó varona en ese momento. Y luego viene la expulsión de la presencia de Dios del Edén con Adán y Eva, y entonces procrean, es decir, nace Caín, nace Abel,
Caín mata a Abel y luego viene Set, que es el que continúa la genealogía de Adán. ¿Por qué Caín no la continúa? Porque Caín es expulsado del vínculo familiar de los padres, echado fuera, y Dios lo saca y manda protección a él para que no muera. Y dice que las hijas de Caín, y entonces ¿con quién se casó Caín? Recuerden esto. ¿De dónde formó el Señor a Adán? De la tierra. Tomó de la tierra, ahora escudriñen, toma de la tierra, lo forma y le sopla en la nariz para darle vida, ¿cierto? Y dice la escritura que cuando lo forma, dice, fue un ser viviente. Y si lees, sigues leyendo ahí en Génesis capítulo 1, me parece, o 2, uno de los dos capítulos menciona esto. Dice, y Dios plantó un huerto y puso al hombre ahí. Entonces Dios formó a Adán de la tierra de afuera, del Edén. Su naturaleza viene de la tierra donde no estaba la presencia de Dios. Adán no tiene origen divino como Jesús. Es muy importante que no pierdas de vista esto. ¿Por qué? Cuando lo forma y lo pone en Edén, lo trae de afuera a su presencia, que es como Jesucristo nos trajo cuando salvó nuestra vida, nos trajo de afuera a su presencia. Caín se va de la presencia de Dios, ya no del huerto, porque el huerto es la misma, es donde se pasea el Señor, pero fuera del huerto es su omnipresencia. Y tienes tú que aprender esta diferencia entre la omnipresencia. La omnipresencia de Dios le permite estar en una misa negra sin que su presencia misma esté en ese lugar. ¿Sí me sigues? Entonces eso es muy importante que no lo pierdas de vista, porque son dos cosas diferentes. Su omnipresencia es por su soberanía, por su condición de Dios. Y Caín es expulsado de esa presencia donde Adán y Eva habían formado a su familia, es expulsado. Dios habla con Caín, Dios lo llama y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín voltea y le dice, yo soy nana de mi hermano, yo tengo que andar cuidando a mi hermano. Y entonces dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, porque ya había matado a Abel. Ahora, ¿cuándo se va Caín? Y Dios pone protección para que las bestias no lo maten. Caín hace una genealogía. Y se casa, o no sé si se casa o no se casa, procrea. Y su procreación crea generaciones, que después le llama a la escritura la tierra de los gigantes, que provienen de Caín. Así dice la escritura, provienen de Caín. ¿Me sigues? Significa entonces que el Señor, y esto es algo que proviene de mí, porque no está en la evidencia en la escritura, formó fuera de la misma tierra de afuera, de Edén, formó otras personas. Y si recuerdas, a Adán no lo formó en un cigoto y le dio crecimiento, ¿verdad? Lo formó como un hombre. Y formó hombres y formó mujeres fuera para que Caín pudiera crear esas genealogías. ¿Me están siguiendo? ¿Los estoy haciendo bolas? Muy bien. Ahora, bajo esa premisa, nosotros venimos de esas genealogías. No, levante la mano quien tiene origen judío. A lo mejor me estoy equivocando con alguien. ¿Alguien es judío aquí? ¿O abuelos judíos? Ok. Si provenimos entonces, no provenimos de la línea de Adán, no provenimos de la línea de José, no provenimos de la línea de las 12 tribus de Israel, provenimos de la otra generación. Y la otra genealogía es una genealogía apartada de Dios por completo. Hay gente que me pregunta, ¿cómo es que los aztecas y los mayas? Por supuesto que se pregunta a la gente, ¿qué va a pasar con ellos el día del juicio? Serán juzgados por Dios por sus conciencias. Esa es la respuesta. Es una respuesta sencilla. Podemos explicarlo a la luz de la escritura, pero no voy a tomar tiempo para eso. Ahora,
Hay una puerta que Abraham, después de Adán, viene su genealogía hasta llegar a Abraham. Abraham abre una puerta que genera, que produce algo en donde nos vincula a nosotros, los que no venimos de esa línea, de esa genealogía, y se llama la fe. Dios desea pasar de patriarcas a nación, y en esa línea de patriarcas quiere establecer una nación en la tierra que sea modelo de nación de Dios, bajo la dirección de Dios, porque Dios en su soberanía quiere gobernar una nación. Hoy la conocemos como Israel, pero en ese momento Dios lo que quiere es establecer una nación, y escoge a un hombre casado con una mujer estéril, y el hombre ya ha entrado en años, 79 años la primera vez que Dios le da la promesa, 90 años, 91 años cuando cumple la promesa. Ahora, mujer estéril, hombre entrado en años, sin hijos, Dios implanta su promesa, porque Dios necesita a alguien que abra la puerta de la fe, que le crea a él y no lo que ha visto todos 79 años. ¿Me está siguiendo? Es muy importante no perder de vista esto. La Escritura dice que el que bendijere a Abraham será bendito, y el que maldijere a Abraham será maldito. Y dice, y todas las familias de la tierra serán benditos por causa de ti. Ahí entramos nosotros. La genealogía fuera de Abraham no tenía ningún derecho de ninguna cosa en absoluto, estaba completamente fuera, pero a través de la decisión de Abraham de creerle a Dios, abre una puerta, abre un vínculo, y entonces nos incluye. Tú y yo no estábamos ni siquiera en el sueño y en la nómina de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, no estábamos, pero ya se abrió la puerta a través de la fe de Abraham. Y sigue la genealogía, viene la nación, viene Isaac, viene Jacob, vienen los 12 hijos, 11 hijos de Jacob, luego viene el 12, y luego viene todo lo que conoces sobre los 400 años de Egipto, y luego la liberación a través de Moisés, todo lo que tú conoces, la conquista de la tierra prometida, y la nación de Israel le da su territorio. Toman el territorio, lo reparten entre las 11 tribus. Judá no tiene territorio porque Judá es la tribu que ministra a Dios. Viene toda una secuencia de eventos en la nación de Israel. La nación de Israel se llama así porque a Jacob se le cambió el nombre, porque tuvo un encuentro con Dios, peleó con Dios, y Dios en ese encuentro, en esa confrontación, le bendice y le cambia el nombre. Le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y de ahí viene el nombre de Israel. Bendito sea Israel, y benditos sean todos los israelitas y los judíos de esta tierra. Ahora, ¿por qué? Porque si yo les bendigo, el Señor me bendice. Pero en la línea, la genealogía va en la dirección de Jesucristo, de Jesús, el hijo de José. Cuando llega a Jesús, Jesús abre una puerta que Abraham no pudo abrir. Una cosa es que seamos benditos y otra cosa es que entremos en la familia. Y esa diferencia es lo que habla el espíritu de adopción. No lo entendemos a la profundidad que lo deseamos entender. Miren, les soy sincero, yo todavía no lo entiendo a la profundidad en la que el Espíritu de Dios me está llevando, pero quiero compartirles, congregación, iglesia, lo que Dios ya ha puesto en mí. Meditando en la intimidad con el Espíritu de Dios y hablando sobre la adopción. Yo tuve un padre natural
que no tuvo padre natural, que su padre natural lo abandonó desde que estaba en el vientre de su madre. Literalmente lo abandonó desde que estaba. Supo que estaba embarazada mi abuela de mi padre y la dejó, la abandonó. Se llevó a su primer hijo y lo abandonó. Y mi padre creció y llegó a los 40 y tantos años. A los 40 y tantos años de vida conoció a su padre físicamente. No lo había visto. Sabía quién era, sabía qué hacía, pero nunca lo había visto. Ahora, mi padre decide que eso no nos va a pasar a nosotros. Él dice: nunca voy a abandonar a mis hijos porque yo fui abandonado. Y crecí en diferentes momentos, diferentes lugares. Mi abuela no fue una abuela como algunas madres de esta congregación que dijeron: a mí no me importa, me podrás abandonar como esposo, pero yo no voy a abandonar a mis hijos. Y los tomó. Mi abuela no fue de tomar a sus hijos y de pelear por ellos ella tuvo otros hijos con otros hombres. Y en esa vida mi padre estuvo viviendo con gente extraña y luego lo metieron a un internado para terminar primaria y secundaria. Y cuando iba a terminar la secundaria, su tía, la hermana de su madre, lo llevó a su casa, pero nunca fue adoptado. Mi padre no supo lo que era la adopción. Cuando yo hablo este tema con mi padre no lo puede concebir. Porque no hubo alguien. Mire, no es difícil. Los que somos padres, tenemos a nuestros hijos, no nos cuesta ningún trabajo amar a nuestros hijos. Sé que hay padres que no aman a sus hijos, lo sé porque hemos hablado con ellos y no tienen ningún amor por ellos. Es más, ni siquiera los corrigen. No solo no les aman, ni siquiera los corrigen para que, aunque no te amo, por lo menos que no te vayas a extraviar ahí en tu vida. ¿Qué es lo que hizo mi tío con mi padre? Mi tío era un hombre severo, pero era igual de severo con mi padre que con su hijo. Mi padre vivió con mis tíos no sé cuántos años, por lo menos la universidad. Y mi tío, yo lo recuerdo, era un hombre duro. Y era igual de duro con todos, con nosotros, con quien entré en su casa. Era un hombre muy duro. Tenía una empresa muy próspera y mi padre empezó a trabajar en esa empresa, viviendo ahí, y luego se casa y mi padre sigue trabajando ahí. ¿Por qué quiero darte esto? Porque la dureza de mi tío era para que ni mi tío ni mi padre se perdieran, se extraviaran, que no cometieran errores que los llevara a destruir su vida en el futuro. Mi padre nunca se emborrachó. Tiene 80 años. Cumple este mes 80 años y 81 años, jamás se emborrachó, nunca. ¿Por qué? Porque mi tío fue así de severo con él, en la edad en la que tenía que serlo. Ahora, ¿por qué nunca fue adoptado? Mi tía, hermana de mi abuela, abogaba y peleaba por adoptarlo y que terminara por ser hijo, pero mi tío decía: no, porque mi empresa es muy próspera y yo quiero que mi heredad quede en mi hijo y que no la reparta con nadie. Y hubo una lucha ahí entre mi tío y mi tía, y al final la decisión de mi tío fue no, y así es como quedó. Y fue algo, mi tía iba con nosotros de vacaciones y convivía mucho con nosotros, pero mi tío no sé, ya falleció mi tío y mi tía, así que ya eso yo no lo puedo saber. Pero mi papá nunca conoció ese vínculo. Él, cuando platicas este tema con él, dice: yo fui arrimado, nunca tuve una casa propia hasta que me casé. Y nunca quise tener una casa propia porque no sabía lo que eso significaba, hasta que tu mamá me impulsó a tomar el reto de adquirir una casa propia. Y primero vivimos en un lugar, casa propia, y luego nos cambiamos de casa, otra casa propia. Y en algún momento en mi adolescencia me llevó él a recorrer la zona donde él creció, ahí por Tepito, por la colonia Morelos. Ahí estaba el internado. Me llevó a conocer ahí al internado. Entramos a la habitación donde él dormía. Todo quiso que yo conociera lo que por su decisión de no abandonarme yo ya no viví. Me explicó, era una lección que quería darme, porque yo era muy mal estudiante y no valoraba lo que él había hecho. Entonces me lleva y me enseña y me dice: si no hubiera sido por tu madre, ustedes hubieran crecido en una vecindad, porque mi seguridad estaba en una vecindad.
yo era donde crecí y sabía qué hacer en ese lugar. Cuando tu madre me motivó y tomamos la decisión de vivir en una casa propia, en un fraccionamiento de clase media, yo no quería, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer amigos ahí? Yo no sé cómo convivir ahí, yo no sé qué hacer en ese lugar. Y dice, y ella me ayudó a poder romper esa mentalidad, esa forma de vida de vecindad. Estoy hablando de vecindades donde viven 8 familias en un cuarto. Gracias a Dios por todo ese proceso, pero nunca conoció la adopción. Ahora, el espíritu de adopción da el derecho que tiene el hijo. Por eso mi tío no quiso. Y hablo de la ley de México, pero déjame hablarte de la ley espiritual que Dios pone aquí, porque esa es la que no concebimos. Esto es lo que me está trastornando, me está transformando en mi posición de hijo. Ahorita que Isaac ministraba y decía, soy tu hijo. Cuando leemos, somos herederos y coherederos. Coherederos significa mismos derechos. Y siempre que pensamos en la herencia, pensamos en lo económico, pero las riquezas de su gloria son abundantes y son espirituales en muchos sentidos. Y a veces no nos consideramos con el derecho de reclamarlas o de tomarlas. Ya no de reclamarlas, de tomarlas. Pero esto es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y espero, yo solo el Espíritu de Dios sabe cuánto va a durar esta conferencia. ¿Sale? ¿Todavía están aquí? Quiero compartirles esto, gracias Fer, quiero pasarles esto. En la intimidad con el Espíritu Santo esta semana le decía, amado, acerca de la adopción. Las promesas que tú has puesto en tu palabra son para tus hijos, fueron para el pueblo de Israel, que es tu nación, pero ahora para tu familia, que somos nosotros. Entonces yo puedo reclamarlas y me dice no. Y le dije, ¿cómo que no? Si eso es lo que yo no solo lo he escuchado, lo he predicado. ¿Cómo de que no? Y dice, mira a tus hijos. Tú eres padre, contempla a tus hijos. ¿Todo lo que te pidan tus hijos se los vas a dar? Y la respuesta inmediata fue no. ¿Por qué? ¿Porque no puedes? No, hay cosas que no les daría pudiendo. ¿Por qué? Porque cuidas tu corazón. Todo es a su edad. Todo es en su madurez, todo es en su crecimiento, todo es en su conocimiento. Yo no les puedo dar a su esposa, ¿verdad? Ellos tienen que ir y conquistar a su esposa. Por supuesto que eso fue lo que hizo Abraham con Isaac. Pero mi hijo no se llama Isaac por esa razón. Eso no va a pasar. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 9. Seguimos leyendo el 15, ¿verdad? Sí, ok. Capítulo 9, por favor. Versículo 3 dice, hablando Pablo a los romanos, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto es claro, ¿verdad? Está hablando de su genealogía, de su genética natural. Versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son? De los israelitas. Cuando Dios marca de Adán a Abraham y de Abraham a Moisés, y a Moisés le da la ley, todo esto que acabamos de leer, quiero por favor que lo volvamos a leer, si me hacen favor. Dice la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto. ¿Qué es el culto? El servicio, el tabernáculo que después fue el templo de Salomón. Esa práctica no se la dio a ninguna nación, no se la dio a nadie. Mira, déjame decirte, porque algunas personas que estudian historia y que son tremendos antropólogos
dicen cómo hay similitud entre lo que hacían los judíos en el tabernáculo y lo que hacían los aztecas o lo que hacían los incas. ¿Cómo hay similitudes? ¿Por qué hay similitudes? Pero por supuesto porque los espíritus inmundos que veían la preferencia que Dios tenía sobre la nación de Israel, esos espíritus inmundos decían: mira, eso lo voy a imitar, pero que no sea para Dios, que sea para ese espíritu, ese principado y esa potestad. ¿Me sigues? El diablo es un imitador. Entonces, cuando lees esto, cuando podemos leer esto, donde dice la adopción, la promulgación de la ley con la ley no solo es la ley de los 10 mandamientos, amados. Levítico, Números y Deuteronomio es la promulgación de la ley con todas sus formas como nación, establecido como nación, como la nación de Dios. Y al final dice las promesas. ¿Para quién son? Para los israelitas, para la línea de Adán, por todo el camino hasta Jesús. Pero Pablo no se queda en ese lugar. En el versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Por ahí vino la salvación. Cuando Jesús habla con la samaritana, cuando se presenta con la samaritana, le dice Jesús: la salvación es de los judíos, no es de ustedes, porque Samaria había sido fundada, ya lo vimos con el estudio de Jezabel, había sido fundada por un hombre que no tuvo ningún temor de Dios y que fundó Samaria y estableció en ese monte un culto de dioses ajenos, a Baal y no me acuerdo cómo, a Acera y otro dios, de manera que las 11 tribus que se habían quedado con Jeroboam no fueran a adorar a Judá, a Dios. Y entonces les crea sus dioses para que se queden haciendo un culto profanado en lugar del culto que Dios había establecido. ¿Los estoy haciendo bolas? Ahora, acompáñame ahí mismo en el capítulo 9 al versículo 21, por favor. Espíritu Santo, abre nuestros oídos y bájalo marca nuestro corazón, marca nuestra alma con este principio, con este misterio tuyo sobre el espíritu de adopción, en el nombre de Jesús. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Nosotros somos producto de los vasos de misericordia. Todos nosotros, porque todos nosotros estábamos fuera de cualquier oportunidad de poder tener el privilegio de llamar a Dios Dios. Es más, la prostituta de Jericó, que le permitió esconder a los espías judíos y luego los hizo que regresaran sanos y salvos, esa mujer que salvó a su familia a través de ello, no sabía si podría ser a Dios su Dios. Lo único que sabía era que podría su familia no morir porque había tenido misericordia por ellos. Y fue parte del pueblo de Israel. Las integraron al pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando hay ese principio, hay una enorme diferencia entre la prostituta o la ramera de Jericó y nosotros. Enorme diferencia. Esa mujer se le permitió vivir con ellos, pero no se le permitió ser parte de la herencia. Ella no podía tener posesiones, ni su familia, pero podía tener el privilegio de estar ahí. Y además de haber sido salva de la invasión de Jericó, así que su familia no murió por causa de la fe de ella. Ella dijo: he visto el temor de Jericó, de los nuestros, a causa de que Dios está con ustedes. Lo he visto. Así que quiero ver cómo podemos negociar este asunto. Y salvó a su familia, pero la salvó de la muerte. Nosotros somos otra cosa.
nosotros tenemos otra posición delante de papá. En esa conversación con el Espíritu de Dios esta semana acerca de esto, cuando hablamos de lo que le damos a nuestros hijos, nosotros esta semana estuvimos, bueno, yo estuve allá en Ciudad de México tratando con el notario sobre el asunto de la escritura de nuestro apartamento, porque no sabemos si venderlo, hipotecarlo o qué hacer cuando queremos comprar algo en Querétaro. Y entonces estaba yo en esa, meditando sobre ello, y el Espíritu Santo me dice: ¿qué vas a hacer cuando tengas el poder de hacer algo con una posesión en tus manos? Y yo le decía: pues tú dime, es tu departamento, tú dime qué hago. Y no había respuesta del Espíritu de Dios. Cuando hablé con el notario y hubo ahí un papel que nos faltó para poder completar el trámite, el notario me dijo: una vez que tengas ese papel, nos tardamos de 4 a 6 meses con el registro público, y cuando tengas la escritura en la mano vas a poder, y dijo, vender, regalar, heredar, hacer lo que tú quieras con él. Y ahí bajó a mi corazón el espíritu de adopción. Porque hay una diferencia entre querer y otra en poder. Necesitas la autoridad para poder. Y yo no puedo en este momento. Podría venderlo y esperar el trámite, y que el comprador espere mi trámite, con el riesgo de que yo me lo lleve de 6 años, de 6 meses a 1 año, a 2 años. ¿Por qué? Porque yo ya vendí, tú ya pagaste, ya nada más es cuando yo tenga tiempo. ¿Sí me sigues? Pero cuando tengo el papel en la mano, el que compra tiene el poder, porque yo se lo entrego. Y esto es algo que tiene que bajar a nuestro corazón, porque algunos padres de esta congregación han adoptado, pero no han entendido el espíritu de adopción. Siento mucho que no estén todos los de la congregación, pero espero que cuando escuches esto en la red social, ahí donde estás escuchando este mensaje, de esta congregación o de cualquier otra, si tú eres un hijo de Dios que has adoptado a hijos que no son naturalmente tuyos, pero que los has tomado en el espíritu para ti, que puedas bajar a tu corazón como padre el espíritu de adopción, y con ese espíritu de adopción vincularlos a la herencia de las riquezas en gloria para con todos tus hijos. Amén. Mira lo que dice el versículo 22: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, lo que deseo que baje a tu corazón, iglesia, ustedes padres naturales que han adoptado, y ustedes padres espirituales que han alcanzado almas y las han tomado como sus hijos, han llegado a ustedes bajo su cobijo como sus hijos, como padres espirituales, que baje a ustedes esto. El Padre Celestial quiere hacer notoria el espíritu de adopción en ti y en mí, porque el espíritu de adopción es parte de las riquezas de su gloria. Es algo rico, es algo increíblemente rico. Y los padres no le damos todo a nuestros hijos por protección, porque si les diéramos todo, entonces terminarían menospreciando y despreciando las riquezas. Lo mejor que tú le dejas a tus hijos no tiene nada que ver con lo material, nada que ver con lo material. Lo mejor que tú heredas a tus hijos tiene que ver con las riquezas en gloria, y son en Cristo Jesús.
¿Me sigues? Quiero terminar con esto. En el versículo 24 dice que a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de quienes, de los gentiles, de los que estamos fuera de la línea de Adán hasta Jesús. Fuimos llamados. Los vasos de misericordia nos alcanzaron a nosotros. Mientras que la fe de Abraham alcanzó bendición para con nosotros, Jesús abre la puerta para que nosotros seamos familia y no solo nación. La nación es México, pero la familia es el Padre Celestial y la herencia, las promesas que eran para los israelitas se abren para los hijos de Dios y no todas. Tienes que poner atención porque hay promesas que solo son para los israelitas y hay promesas que son para todo el que cree. Y voy a terminar con el versículo 30. Por favor, acompáñame ahí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿No saben? Jesucristo. Porque los judíos abrazaron la ley y por la ley fueron juzgados. Cuando llega Jesús, los judíos caminan en el camino que ellos escogieron, que es el de la ley para juzgar. Y se les encuentra, se les pone en el camino una piedra que es la piedra que marca la gracia. Y la gracia es por fe. La ley no es por fe. ¿Los estoy haciendo bolas? Cuando en el camino se encuentran con la piedra, la roca firme, Jesús les dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Mira, Jesús no dice yo tengo la verdad, dice yo soy la verdad. Y yo soy el camino. Tú tienes tu camino, judío. Tú has caminado considerando que la ley de Moisés sería el camino para salvación, pero yo te digo que la ley de Moisés no la puedes cumplir, por lo tanto el juicio viene sobre ti, eres esclavo de ese juicio, pero yo tengo la gracia, a través de mí tú puedes ser salvo por la fe. Y la fe y la ley se contraponen, no se contradicen, se contraponen, y los judíos escogen la ley y tropiezan con la gracia. Espíritu Santo, que baje, porque les veo cara de Juat. ¿Sí me agarran la onda? Si es así, si están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Por la ley o por la gracia? Si vives por la gracia, el Espíritu de Dios en ti hace cumplir la ley en ti. Por eso dejaste la religión. Ya no la necesitas. No tienes que cumplir estatutos. Jesús, a través de su Espíritu Santo, te hace cumplir la ley. La pregunta es: ¿por qué a veces no vivimos en la gracia y vivimos en el pecado? Es que no puedes estar en las dos cosas a la vez. O estás en la ley o estás en la gracia. Y si estás en el pecado, estás bajo la ley. Porque si estás en la gracia hace cumplir la ley. Entonces no estás en pecado. Entonces, cuando se te presenta la oportunidad de pecar, cuando tienes oportunidad de ofender a Dios, la gracia, el Espíritu de Dios te redarguye y te dice: ¡Ey, basta! Y tú decides, porque el Espíritu de Dios no toca tu voluntad. Tú decides si paras o sigues.
¿Vives bajo la ley o vives bajo la gracia? A los judíos, a los israelitas, que se les presentaron todos estos privilegios, se les presentó el mejor de todos, la piedra de tropiezo, porque la piedra de tropiezo no es te voy a hacer caer. La piedra de tropiezo es se te presenta la oportunidad de que todo lo que has deseado en tu vida a través del camino de la ley se cumpla a través de esta piedra, de la roca que es Jesucristo. Y Él, cuando sustentas tu vida en Él, entonces la ley se cumple. Y solo hay una forma de sustentar tu vida en Jesucristo, y es por la fe. Y ahí es en donde está la diferencia. Aquí termino. No teníamos ninguna oportunidad, ninguna. Cuando los españoles conquistaron Latinoamérica, o cuando los ingleses conquistaron Estados Unidos con los franceses y luego Canadá, todo este continente, toda la genealogía que nos persiguió a nosotros como ahora mexicanos, no trajeron a Jesucristo. Los ingleses llevaron a Jesucristo en 1770, 1750, presentaron al Hijo de Dios y presentaron la piedra de la gracia, la roca firme, la presentaron allá, pero a nosotros nos dejaron fuera. A nosotros se nos presentó solo una religión que seguía el mismo lineamiento que seguían los mayas y los aztecas, la idolatría, la hechicería. Hugo Sánchez los que conocemos su historia, se fue al Atlético de Madrid con un contrato que decía: ponme a jugar o no me importa, yo voy a estar ahí hasta que me pongas a jugar y te voy a demostrar. Él dice: mi contrato no le daba derechos, obligaciones al Atlético de Madrid de nada. Ellos podían regresarme al otro día si querían. Así que yo me fui porque quería yo demostrarles a ellos que yo podía tener éxito en España. Y dice que cuando empezó a jugar y empezó a salir a la cancha, cuando salía del túnel hacia la cancha, le gritaban indio. Y un día en una entrevista, ya siendo famoso, ya siendo exitoso con el Real Madrid, le preguntaron que qué opinaba sobre esa expresión. Y Hugo Sánchez dijo: ojalá y yo fuera indio, pero soy mestizo. Porque la invasión, la conquista española nos hizo mestizos, pero si yo fuera indio, tendría cosas que los indios les quitaron los españoles y que eran muy buenas. Bueno, ni indio, ni mestizo, ni español, hijo de Dios. Quiero dejarte esto: la adopción no es para hacer una cosa o la otra, es para ser hijo del Altísimo. Es para vivir como tal, para pensar como tal, para morir como tal. Esa es la posición del espíritu de adopción que Dios quiere con nosotros. Ese es el que yo quiero y es el que deseo que tú recibas el día de hoy. Ya lo tienes, pero asimílalo. Deja que el Espíritu de Dios lo baje a tu corazón y te haga recibir todo lo que, porque a veces tenemos complejos, a veces tenemos cultura, a veces tenemos debilidades, a veces la forma de pensar, la forma de sentir, la historia de nuestros padres, no lo sé. Todo eso del pasado, todo, ponlo delante del espíritu de adopción y deja que el espíritu de adopción te diga quién es una hija y un hijo de Dios y cómo vive, cómo piensa, cómo habla, cómo se expresa. Cuando vienen situaciones complicadas, cómo tiene que responder, cómo se levanta en autoridad, a qué tiene derecho y a qué tiene obligación. ¿Me sigues? El espíritu de adopción, Espíritu Santo,
Espíritu Santo, trae a nosotros el espíritu de adopción concedido y que baje permanentemente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amado, levanten la mano los que están, bajen por favor todas sus manos y levanten la mano los que están enfermos. Levántenla bien, por favor. Ustedes que tienen la mano arriba, se sana ahora en el nombre de Jesús. Gracias, bájenla. Aquellos que tienen problemas económicos, levanten la mano. Levántala bien, por favor, levántala. Se me está complicando la economía, así es. Ahora declaro prosperidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Recíbela. Amén. Gracias, pueden bajar su mano. Aquellos que tienen problemas familiares, cualquier tipo de problema familiar, el Espíritu de Dios lo conoce, levanten su mano. Espíritu de Dios, cada uno de los que tienen su mano levantada, les voy a pedir que permitan al Espíritu Santo meterse en la situación. Algunos dicen, sí, yo estoy orando, no, deja que se meta en la situación y que la resuelva Él. ¿Estás de acuerdo? Tú que tienes la mano arriba, dile, Espíritu Santo, mete tu mano y resuelve mi problema familiar. En el nombre de Jesús. Yo me hago a un lado porque he tratado de hacerlo en mis fuerzas, pero ahora, adoptado, tu hijo, recibido tu espíritu de adopción y mis derechos son los de Jesús. Por lo tanto, tú, Espíritu Santo, interven, toma control y ayúdame a resolverlo en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, congregación, para terminar. Amado, conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces hasta lo más profundo de nosotros y sabes en dónde están nuestros complejos, en dónde están nuestras debilidades, en dónde están las cosas que te han impedido operar libremente en nuestra vida. Es necesario que asimilamos el espíritu de adopción de una forma libre en nuestra vida. Porque tú quieres hacer notorias las riquezas en gloria en esta tierra. Quieres hacerlas notorias en mi trabajo, quieres hacerlas notorias en mi casa, quieres hacer notorias tus riquezas en gloria en mi matrimonio, quieres hacerlas notorias en mi ministerio, quieres hacerlas notorias en mi vida. Y yo no voy a seguir permitiendo que te impidan, que haya cosas que te impidan manifestarlas y hacerlas notorias, porque de repente yo meto mi cuchara y yo meto mi opinión y mi forma de pensar y yo me hago a un lado y ¿sabes, Espíritu de Dios? Yo muero delante de ti, muero, renuncio a todas las cosas que yo creía que podían darme seguridad en mis emociones, en mis sentimientos y también en mi economía y en mi integridad, incluso en mi imagen. Renuncio a todas ellas, renuncio delante de tu trono en el nombre de Jesús y tomo tu espíritu de adopción al 100%, completamente. Ahora di conmigo, Espíritu Santo, haz notorias tus riquezas en gloria en mi vida en el nombre de Jesús. Soy tuyo o tuya, te pertenezco. Hazlas notorias en todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.